Hola a todos, mi nombre es Luis Londoño, yo soy estudiante de Medicina de la Universidad de Panamá y hago este video para mostrarles mi experiencia sobre cómo hice el NBME Step 1, el famoso examen para hacer la residencia médica en Estados Unidos, el primero de 3 steps. Vengo a contarles mi experiencia dividida en 3 puntos. 1. Cómo fue que yo estudié. 2. Cómo estudiaría de nuevo si lo tuviese que estudiar de nuevo. Y 3. Mi experiencia el día del examen. También les voy a decir unos consejos que me gustaría que me hubiesen dicho a mí. Espero que este video te sea útil y te sirva si te estás preparando para hacer el Step 1. Experiencia estudiando. En cuanto a mi experiencia estudiando, yo gasté mucho tiempo porque cometí muchos errores en cuanto a que yo me guié en videos de YouTube de doctores que ya están en Estados Unidos, que en el momento en el que ellos estaban estudiando para el Step 1 era por puntaje. Entonces, al ser por puntaje, ellos se dedicaban mucho más tiempo a prepararse, también utilizaban mucho más recursos para entender bien los conceptos, pero ahora no es por puntaje, ahora es por pass-fail, o sea, o lo pasas o fallas. Entonces no significa que uno se esfuerce menos, pero uno se puede enfocar en lo que uno tiene que estudiar eficazmente y no tiene que gastar tanto tiempo. Ahora, para hacer un examen de escoger mejor respuesta, no te tienes que aprender los conceptos enteros, sino que tienes que aprender también a descartar preguntas. Porque si tú tienes una pregunta de 4 opciones y sabes descartar 2, que lo vas a aprender con los recursos que te voy a decir, tu chance de pegarle a esa pregunta aumenta 50-50. Entonces también hay que saber cómo responder las preguntas. Ok, ahora vamos a hablar sobre los errores cometidos. El primer error cometido que yo hice fue la forma de estudiar. Uno no debe caer en estos errores de que gastan tiempo que yo cometí, que es querer aprenderse todos los conceptos y todas las patologías. Yo decía a mí mismo de que si yo no lo podía explicar, yo no lo entendía, y eso es cierto. Pero no se necesita explicar una patología para dar el Step 1. Tienes que sacarte el chip de la cabeza de que tienes que entenderlo todo, porque si no, ¿cómo vas a saber lo que te van a preguntar? Tienes que saber cómo responder las preguntas, ¿ok? Cuanto a los conceptos, yo veía videos de Sports and Beyond, que es un recurso que explicaba muy bien, en verdad, las patologías. Entonces yo hacía mis resúmenes, hacía mis mapas conceptuales, trataba de no ver nada, hacía mi mapa conceptual en blanco para ver si se me quedó el conocimiento. Y eso está muy bien para alguien que quiera aprender los conceptos o quiera dar una charla. Pero no está bien con el tema del tiempo para el Step 1. No te va a dar tiempo de hacer eso con las 800 páginas que son del First Aid, que es el libro del Step 1. No te va a dar tiempo y también es mucha información. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo y hacerlo todo muy resumido. No debes hacer resúmenes, no debes subrayar, no debes ver videos. Tienes que responder las preguntas. El mismo libro del First Aid en la página 11 te dice cuáles son estrategias de alta eficacia y de baja eficacia. Y de baja eficacia están hacer resúmenes, leer de nuevo, que es otro error que yo cometí con el First Aid. Yo me leía los temas, por ejemplo, el de microbiología, me lo leía página por página, tratando de aprender y de memorizar esas páginas, pero eso está mal, porque el First Aid no es un libro para estudiar, sino que es una recompilación de datos aleatorios que en algún momento se preguntaron en el Step 1. Entonces tú al tratar de memorizarlos no vas a entender porque faltan datos ahí para tú pegar toda la historia de la patología, sino que ahí está lo que ellos preguntan. Entonces tratar de memorizar un montón de datos innecesarios no es eficaz. Ahora, el segundo error cometido. El segundo error cometido es en cuanto a recursos. Como ya dije antes, yo utilicé muchos recursos. Utilicé Anki, utilicé Sketchy, utilicé Sports and Beyond y todos esos no son necesarios. En realidad, solo necesitas 2 recursos, que son el First Aid, que es el libro, y el UWorld, que es el simulador que tiene 3000 preguntas de tipo Step 1. Ahí es donde vamos a estudiar, porque del UWorld él te dice cuando la tienes mal o buena, te explica cómo llegar a esa respuesta y te explica por qué las otras no son. Entonces eso es muy importante, que uno estudia del UWorld, no del First Aid. Otro error que yo cometí. También están los exámenes de prueba.
Los exámenes de prueba, hay dos tipos de exámenes de prueba, que son los NBMEs y también están los exámenes del U-World. El mismo U-World, cuando uno lo compra, son los Self-Assessments. Los Self-Assessments son mucho más difíciles que lo que es el Step 1. En cambio, los NBMEs son creados por el mismo National Board of Medical Examinees, que son los que hacen el Step 1, entonces son más parecidos al Step 1. Así que, si yo pudiese coger 3 recursos, son el U-World, el First Aid y los NBMEs, que son el mayor predictor de que uno vaya a pasar el examen. El tercer error cometido es no haber practicado las horas del examen, porque el Step 1 dura 8 horas, son 7 horas de responder preguntas y 1 hora de descanso. Pero estar 7 horas sentado respondiendo preguntas, usando todo tu cerebro enfocado, eso cansa. Obviamente no lo hice todas seguidas, pero igual cansa. Y yo para las últimas 2 semanas antes del examen es que me puse a practicar bastantes bloques de 5, bloques de 7 de U-World. Básicamente un bloque es 1 hora de U-World. Entonces para practicar cómo es ese trote y manejar las horas del examen bien, no quedar tan cansado al final. Acostumbrarse a las horas del examen se debería hacer desde el principio y yo lo volvería a hacer desde el principio. Ahora vamos a hablar sobre cómo yo volvería a estudiar si tuviese que hacerlo el Step 1. Bueno, ya hablamos de que yo haría con 2 recursos nada más, que es el U-World y el First Aid. El U-World, ¿cómo voy a utilizar el U-World? El U-World tiene varias configuraciones en donde te puede dejar hacer las preguntas en modo tutor, en donde tú las respondes e inmediatamente te explica la pregunta, o en modo contrarreloj, que en donde tú vas 1 hora por 40 preguntas, que sería un bloque. Y esa yo siento que es la mejor manera para estar acostumbrándose a manejar el tiempo en un bloque de preguntas y saber cuándo dejar pasar y cuándo no. Otra configuración que el U-World te deja es hacer o varios temas a la vez, o un solo tema, o 2 temas a la vez. Yo pienso que es un error porque yo lo cometí y yo realicé todas las preguntas de microbiología en un momento y me quedé sin preguntas de microbiología. Cuando me salía alguna otra pregunta, ya yo estaba sesgado, ya yo estaba inconscientemente seguro de que esta pregunta no podía ser de microbiología. Entonces, al momento de estudiar, deberías hacerlo seleccionando todos los temas para que sientas en verdad la experiencia del examen. También hay una opción donde uno pone banderas a las preguntas que no está muy seguro y al final, cuando las corrige, esas banderas siguen ahí. Es muy importante que cuando hagas tú los bloques, cuando lo estés corrigiendo, dejes esas banderas en las que no tenías ni idea de lo que estaban preguntando. Trate de que sean como 10 por bloque, no más de ahí. Y luego, cuando uno termine todas las 3.000 preguntas nuevas, estaría bien repasar de nuevo esas preguntas que tú les marcaste con una bandera que te van a salir arriba como omitidas o omitted. Ahora, el First Aid. ¿Cómo estudiamos del First Aid? Lo que yo haría, que yo terminé haciendo al final, es al momento de estudiar de U-World, que es el recurso que vas a utilizar para estudiar, cuando leas la explicación de U-World y todavía te queden dudas, ve al First Aid y hazle Control F, busca la patología y ahí ves un poquito más de información. No lo vas a ver toda la información porque no está en el First Aid, pero vas a ver unos datos más que a lo mejor te ayuden a conseguir la información. Ahora, si en el First Aid no está la información que está en el U-World, puedes anotarla. El First Aid es más que todo un libro para anotar. Y aquí te muestro una de las anotaciones que yo hice en el First Aid. Y luego, cuando uno lo hace como la 10ª pregunta, y luego cuando va por la pregunta número 2000, regresa y se da cuenta que eso ya se lo han preguntado antes, entonces ese concepto no te está quedando, pero es importante porque ellos ya lo han preguntado y tú lo anotaste. Entonces es un libro más que todo para anotar, pero en verdad, si no anotas todo, tampoco hay problema. Anota necesariamente lo que tú pienses que sea necesario. Ok, ahora vamos a hablar del programa que yo usaría si lo fuese a estudiar de nuevo. Por ejemplo, yo tengo 12 semanas de rotaciones. Entonces, yo estudiaría en esas 12 semanas de rotaciones, en donde estoy ocupado los días de lunes a viernes. Y luego tomaría 2 semanas de tiempo dedicado en donde yo estudiaría solo el Step 1. ¿Cómo lo haría? En las semanas 1 a 3,
de lunes a viernes tienes que tratar de estudiar 40 preguntas al día, o es decir, un bloque. Obviamente contrarreloj con todos los temas y luego corregirlo. Pero el momento de corregirlo es muy importante porque a lo mejor quieres terminar todo el UWorld y hacer todas las preguntas y no le prestas tiempo a corregirlo, pero tienes que corregirlo y estudiar de las correcciones del UWorld para que entendas cuáles sí son, cuáles no son y por qué no son. Entonces, vas a tardarte corrigiéndolo como el doble del tiempo del bloque, es decir, 2 horas, 2 horas y media a un bloque, o sea que vas a dedicar al día 3 horas a 3 horas y media de estudio, ¿no? Luego, el sábado es el punto más importante que yo no cometí, que fue el tercer error, que fue practicar las horas del examen. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Yo lo haría haciendo bloques de 4 a 5 bloques el sábado. Obviamente no seguidos, puedo tomar mis descansos. 30 minutos de descanso lo paso en diferentes tiempos y así me voy acostumbrando a lo que es el tiempo del examen y cómo yo manejarme tiempo y el cansancio mental que es sentarse 5 horas pensando 100%. Al final vas a sentir que ya no das más, pero es importante que te acostumbres. El domingo vas a corregir las preguntas que hiciste el sábado, que te van a tardar como de 10 a 12 horas más o menos. Al principio siempre uno se tarda corrigiendo más, pero los temas que uno más tarda corrigiendo y que son como los más difíciles, por decirlo así, o más desconocidos, son los de bioestadística y bioquímica. Pero ahora, para eso hay 2 recursos muy buenos, que son Dirty Medicine, le voy a dejar el link aquí abajo, y también Randy Neal para bioestadística. En esos temas de bioestadística y bioquímica, ahí se recomendaría verse un video para refrescar y aprenderse las mnemotecnias, que son muy importantes para las preguntas. Ahora, cuando ya lleves 3 semanas ya estudiando, a la 4ª semana vas a hacer un NBME, el NBME 25, el sábado, y el domingo lo corriges. El 25 comúnmente va a ser un golpe de realidad, y yo cuando lo hice, yo lo fracasé, que creo que ni me daba chance de pasar, porque cuando tú terminas y tienes tu porcentaje de preguntas acertadas, te da un porcentaje para pasar. A mí ni siquiera me daba porcentaje para pasar, y eso fue un golpe de realidad muy fuerte. En la semana 5 y 6 ya vuelves a hacer preguntas con los bloques de UWorld los sábados, y la semana 7 haces el NBME 26, 3 semanas después de hacer el 25. El NBME 26 me parece que también lo fracasé, o si no lo pasé muy bajito. Son golpes fuertes los NBMEs, pero lo importante es que tienes que entender que como son los más nuevos, tienes que seguir adelante, y los últimos son los que más se parecen al Step 1. Entonces, en la semana 7 haces el NBME 26. En la semana 8 y 9, normal, UWorld. En la semana 10 haces tu NBME 27. En la semana 11, el 28. La semana 12, el 29. Y en la semana 13 y 14, que ya terminaste las 12 semanas, deberías tener 2 semanas libres de tiempo dedicado para el Step 1. En esas 2 semanas, deberías hacer el NBME 30 y 31, que son los que más se parecen, los más nuevos. Y también deberías hacer el Free 120. El Free 120 es un examen también de NBME que lo puedes hacer en Prometric, que es donde se hace el examen, pero lo puedes hacer online como yo lo hice, que es el examen que más se parece al Step 1 y la plataforma se parece más al Step 1. Entonces, estos van a ser el mayor predictor de que tú pases el Step 1. También esta última semana dedicado, podrías aprovecharla a ver un documento que se llama la copia de las imágenes legendarias del Step 1, que es una copia como de 20 páginas, y de ahí me vino como 2 preguntas con esas imágenes que casi siempre se repiten. En cuanto a los consejos que a mí me hubiese gustado que me hubiesen hecho, es que el Step 1 es más que todo una guerra mental. Es una guerra más mental que física, porque no puedes dejar que un examen domine tu vida. Y en mi experiencia, en varios momentos dominó la mía. Se me olvidó de hacer ejercicio, de comer sano, y uno no puede dejar que pase esto. Uno tiene que tener un balance entre lo sano, ejercicio, actividad física, para liberar todo ese estrés de este examen, que no es sencillo.
En un momento yo me encontraba muy débil y también había fracasado los 2 primeros NBMEs y yo tenía seteado la fecha para agosto 16 y yo dije, no, lo tengo que pasar porque no estoy preparado. ¿Qué hice? Tengo que comprar los boletos, es un montón de dinero, el examen es un montón de dinero, lo voy a desperdiciar, es demasiado, necesito esforzarme más. Y tuve una conversación con mi tía en donde ella me explicó de que en verdad esto es un examen, los exámenes se pasan o se fallan. Igual si el Step 1, pass, fail. Y si se fallan, pues no se acaba el mundo. Si se falla, pues se vuelve a hacer. No hay problema. Para eso son los exámenes. Eso me ayudó bastante como a entender la perspectiva y a no tenerle miedo a fallar. Porque unos tienen mucho miedo a fallar, pero en verdad, si uno va con miedo de fallar, le va peor. Y al entender que fallar es una posibilidad, se libera de ese estrés. Acuérdate que el objetivo no es saber todo ni la mayoría, sino pasar. Si yo pude, con todos los errores que yo cometí, porque yo cometí muchos errores y perdí mucho tiempo, y tú no lo cometes, yo sé que a ti te irá mejor que yo. Tú tienes que tener una mentalidad de que si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. No tengas miedo, porque la gente en internet, en Reddit y en los foros, dicen, no, que estoy sacando 75%, estoy sacando 80%, no me siento seguro. ¿Qué hago? Cambio el examen. En cambio, yo estaba sacando 60, 62% los NBMEs y yo no me dejé que eso me afectara. Yo dije, bueno, lo voy a hacer. Esa es la mentalidad que debes tener, porque si yo pude, tú también puedes. Aquí voy a dejar mis puntajes del NBME, de los NBME, cada uno que hice, por tan malo que sea, no tengo nada que ocultar, para que los tomes como referencias y cuando tú te estés preparando para el Step 1, sepas que si sales mejor que yo, tienes un muy buen chance de pasar, porque esos son los mayores predictores de pasar. También otra cosa que quería mencionar es que no le tengas miedo a los percentiles de UWorld ni a los self-assessment de UWorld, porque esos sí son mucho más difíciles que el Step 1, en mi opinión, porque yo hacía self-assessment en donde me iba muy mal y luego hacía NBMEs donde me iba relativamente bien. Entonces no le tengas miedo a los self-assessment ni a los percentiles de UWorld, porque yo ni completé las preguntas de UWorld y tenía como de buenas como 50%, 53%, y no te puedes dejar desanimar por las cifras. Mientras que te esté yendo bien en los NBMEs, te va a ir bien. Ese es el mensaje total. Saca tus nervios de la ecuación, no cambies la fecha si te sientes seguro, trata de afrontar la fecha y te va a ir bien. Ok, ahora vamos a hablar sobre mi experiencia en Prometric, que fue el día del examen. En Prometric la gente es bastante amable. En verdad, fui el primero en llegar por el miedo de que me quedara dormido o de que llegara tarde o que hubiera algo en el camino. Entonces fui el primero en llegar y ellos me dijeron que ni siquiera estaban abiertos, pero fueron muy amables. Y algunos consejos que yo les quisiera dar a ustedes sobre Prometric es que el día del examen no cambies tu rutina. No comas algo que no has comido antes. No dejes de tomar café si siempre tomas café, porque hay que tratar este día como cualquier otro, ¿ok? No es un día extraordinario, vas a hacer un examen y ya, ¿ok? Lleva ropa ligera, lleva ropa sin muchos bolsillos, porque al entrar te revisan con un detector de metales y también te piden que te quites los bolsillos, pero también habían muchos foros en los que decían que revisaban las medias y que te hacían sacar los zapatos. Y yo dije, bueno, no puedo ir con las medias. Entonces fui sin medias y hice el examen sin medias. Pero es mentira, nada más te piden como para ver los tobillos y ya. Así que vayan a su examen con las medias. Puedes llevar un suéter y si no tienes frío, yo llevé un suéter. Y como no tenía frío, lo metí en el locker y no lo utilicé. También 1 hora de las 8 horas del examen es descanso. 15 minutos de esa hora es tutorial, pero si tú la adelantas y haces el tutorial online con el Free 120, te puedes adelantar ese tutorial y tener 1 hora libre para ti. Que lleva comida, pero tampoco comida tan pesada. Yo llevé fue una manzana
un sándwich de mantequilla, maní y jalea y una Red Bull y un Snicker para los 2 últimos bloques. Primero hice los 2 bloques directos, los primeros 2 bloques. Y en verdad me estaba yendo muy bien esos bloques porque venía motivado. Y tanto así que me puse a pensar en medio del examen como que qué voy a comer después. Después voy a salir y voy a hacer esto. Pero luego tomé mi descanso y volví a hacer los 2 bloques siguientes. Y ahí hice un error que no me gustaría que ustedes hicieran. Que es que le empecé a poner banderita a todo lo que no me sentía seguro. Pero eso no es tan útil. Eso es útil cuando lo vas a revisar en el UWorld. Pero aquí te recomiendo ponerle banderita solo a lo que en verdad creas que lo cambiarías si llegas al final y te da tiempo. Porque en un momento yo le puse banderita a más de la mitad porque no estaba seguro. De verdad que me llené de dudas y no estaba seguro de lo que estaba poniendo. Entonces ahí me sentí más cansado, así que hice los 2 bloques esos rápido y me salí a tomar mi descanso. Fui al baño, comí mi sándwich y luego los 3 últimos bloques los tomé con descansos cada uno. Se estaba notando el cansancio porque, como dije, yo no practiqué muy bien la hora del examen. Y ya para los últimos 2 bloques me tomé mi Red Bull y me comí mi Snicker y eso me dio taquicardia y me dio la energía para yo los últimos 2 bloques aguantar. Y en los últimos bloques yo siento que me fue mejor que los del medio. Entonces yo cuando salí tenía como en mi mente un porcentaje como que un 79-80% de que había pasado. Después, 2 a 3 semanas después, el miércoles me llegó un correo y pues sí, pasé. Es un ejemplo de que el esfuerzo que yo hice y el esfuerzo de que ustedes le den a este examen pues ya es pagado y fue una muy buena experiencia. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar todos los recursos que yo usé, que están en el internet. También, como yo me inscribí en el examen, el programa en el que yo me basé, que es el del Dr. Malki Assad, que yo lo vi antes de prepararme, pero lo vi como extremo, como yo no voy a entender esos conceptos, pero en verdad ese es el mejor, solo que él lo hace en 4 meses. Entonces yo lo hago en 14 semanas. Espero que este video te haya servido. Te deseo mucha suerte. Si estás planeando hacer tu Step 1, puedes usarme a mí como referencia. Estoy muy seguro que te está yendo mejor que yo porque yo cometí muchos errores. No cometas los errores que yo cometí. También voy a dejar mi correo. También en los comentarios me puedes escribir cualquier pregunta que tengas y yo puedo responder en base a mi experiencia. Gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente.